Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días, al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Buenos días, son las 7 de la mañana con 46 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa Elecciones 2013 que TVMI, Canal 47, transmite para las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, el sur de Pichincha, parte de Chimborazo y también parte de Pastaza en la Amazonía ecuatoriana. Como habíamos anunciado, hoy miércoles empezamos la segunda ronda de este programa destinado a conocer a los candidatos y a las candidatas a asambleístas provinciales de Cotopaxi, dignidad que se elegirá junto a la de Presidente de la República, asambleístas nacionales, asambleístas de emigrantes y parlamentarios andinos el próximo domingo 17 de febrero de 2013. La primera ronda, que concluyó el día lunes, estuvo destinada a conocer a los candidatos en su fase humana, si cabe término, en su trayectoria política, en su pasado de personajes públicos, ya sean como dignatarios, tal vez exalcaldes, exprefectos, exgobernadores, yo qué sé. Y también lo que habíamos dicho, desnudarles como candidatos, es decir, ver sus fortalezas, sus virtudes y también sus defectos, obviamente. Y la segunda fase consiste en debates. Hemos armado parejas aquí en el canal entre los candidatos principales de las listas, quienes encabezan las 10 listas que hay en Cotopaxi. Y hoy era el turno del arquitecto Francisco Ulloa y del señor profesor Armando Tixelema Granja. Sin embargo, ambos se han excusado de participar en este debate y vamos a dar lectura a los oficios que nos han enviado hasta la producción de TVMIG, concretamente al señor Ángel Tibán, gerente general de TVMIG, y con copia a quien les habla, conductor de este programa. El oficio, el que primero llegó, tengo entendido, es el del arquitecto Francisco Ulloa Enríquez, quien dice lo siguiente: acuso recibo su atenta comunicación del 31 de enero de 2013, mediante la cual hacen extensiva la invitación para que mi persona participe el martes 5 de febrero en el programa Elecciones 2013 Debates. Al agradecerles por la gentileza, quisiera se sirvan disculpar mi ausencia por tener que cumplir fuera de la ciudad compromisos adquiridos con anterioridad. Y esto, tengo entendido, llegó el día lunes en la tarde, porque ayer, como ustedes recordarán, hicimos un programa especial, un programa intermedio, entrevistando a Mauro Albarracín, del director provincial en Cotopaxi del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre cómo los ciudadanos podemos formar veedurías para ver la transparencia, para observar, vigilar la transparencia del proceso electoral, y también a Leonardo Segovia, expresidente del Tribunal Provincial Electoral, quien nos hablaba sobre en qué consiste este método de Hong, que se aplicará para distribuir los escaños del número de asambleístas que corresponde a cada provincia, en el caso de Cotopaxi 4. Y entonces, en cambio, ayer llegó una carta, un oficio del señor Armando Tixelema Granja, también dirigido al señor gerente de TVMIG, Ángel Tibán, quien dice: luego de expresarle un atento y cordial saludo, por medio del presente expreso mi agradecimiento por la gentil invitación que ha tenido a bien participarme para el debate a realizarse el día miércoles 6 de febrero a las 7:30 en TVMIG, por haber pactado con anterioridad una entrevista con un medio matutino de circulación nacional para la misma fecha, y a las 8 de la mañana, y debido a que no he podido tener la favorable respuesta en el cambio de hora de la misma, me veo obligado a expresarle mis sentidas disculpas por no poder atender su deferencia. Son las excusas entonces enviadas por el arquitecto Francisco Ulloa y el profesor Armando Tixelema. Nosotros respetamos, obviamente, no nos enojamos, pero sí dejamos constancia de que los debates se deberían priorizar. Se supone que el Parlamento es un espacio de eso, de debate, de conversación, de consensos, de diálogo, donde se discuten las ideas, donde se liman las diferencias que hay sobre determinados temas, insisto, se encuentran consensos. Y se supone que la principal actividad de los asambleístas es ir a debatir en la asamblea. Así que
ustedes sabrán si esto les quita puntos o no les quita puntos al arquitecto Francisco Ulloa, principal candidato del MPD, Movimiento Popular Democrático, lista 15, y al señor profesor Armando Tixelema, principal candidato de la Alianza Avanza Partido Socialista, lista 817, por Cotopaxi. Hoy, en cambio, tenemos la grata presencia de dos distinguidas personalidades, también del quehacer público y del quehacer académico, también de la provincia de Cotopaxi. Matilde, yo siempre te conozco de Matilde, pero no me acuerdo tu apellido, por favor. ¿Cuál es tu apellido? Matilde Camacho. Matilde Camacho. Ella es pedagoga, pero también ha trabajado mucho tiempo apegada a la antropología. Sí, así que con ella vamos a conversar sobre cómo ve desde la ciudadanía, desde el punto de vista académico, este proceso electoral, esta campaña electoral. Y está con nosotros también un distinguido jurisconsulto de la localidad, el doctor Gabriel García Moreno, homónimo del expresidente ecuatoriano Gabriel García Moreno. Es orgullosamente, digo yo orgullosamente porque los dos somos del sector rural. El doctor García Moreno es de la parroquia Pastocalle, vecina a Tanicuchí, de donde soy oriundo yo. Y él es abogado, es jurisconsulto, y con él vamos a hablar también sobre cómo ha visto la campaña. Así que empecemos entonces y empecemos con las damas, doctor. No? Bienvenido, gracias por estar aquí. Matilde, bueno, ¿cómo ves tú ya desde la perspectiva pedagógica y desde la perspectiva antropológica? De una vez te planteo, tú dividirás estos dos temas, pero es interesante porque el poder, dicen, no, mi carácter es así, yo soy explosivo y tienen que respetarme como soy, pero a la larga eso no es parte de una pedagogía, es decir, el poder también no enseña o no mal enseña a los gobernados sobre cómo relacionarse entre la gente. ¿Cómo ves tú la campaña desde el punto pedagógico, desde el punto antropológico? Bienvenida, buenos días. Bueno, muy buenos días, Luis. Gracias por la invitación. De lo que yo he podido apreciar realmente a nivel de candidatos y candidatas de nuestra provincia, principalmente, veo que todas las propuestas son más bien propuestas totalmente partidistas, sin pensar realmente en lo que es la provincia, la problemática, digamos, de la provincia de Cotopaxi. A partir de ahí poder proponer, poder hacer propuestas desde una problemática que tiene Cotopaxi, desde una problemática que tiene los actores sociales, como es el caso de niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y la población en general, y también con respecto a la institucionalidad. Sí me apena un poco porque todas estas propuestas más bien han caído un poco en el discurso. No hay un enfoque de género en ninguna de las propuestas, ¿sí? Sobre todo las mujeres que están de candidatas en sus propuestas no tienen ese enfoque de género que debería tenerlo, ¿sí? Porque como mujeres debemos proponer, digamos, el enfoque de género en todas las políticas públicas y leyes y planes, etcétera, etcétera. Pero parece que nos hemos olvidado viéndolo, digamos, o sea, teniendo una visión desde el punto de vista de mujer. No hay esa perspectiva de género. Y lamentablemente, como te digo, las propuestas no son muy claras, no son viables, porque no se conoce bien el problema de Cotopaxi y el problema de país. Los candidatos lanzan un discurso no son muy claros, digamos, en sus discursos, y más bien hay una cuestión que sí se puede ver, que es el ataque también y el contraataque entre candidatos, sobre todo más entre candidatos, ¿sí? Ese ataque, ¿no? Y eso no está bien. Los asambleístas deberían ser mejores. Y precisamente para eso esperamos que el resto de candidatos asistan a esta segunda etapa, que es la de debates, porque como decía Matilde, el asunto ya se les conoció la parte partidista, ya se les conoció la parte personal de los candidatos en la primera etapa, y esta segunda era justamente para debatir sobre las propuestas que le interesan a Cotopaxi. Y Matilde acaba de decir que ella ve propuestas muy partidistas y no de temas que interesan a la provincia, y ha dado algunos temas. Vamos a regresar luego con Matilde. Doctor,
Esto quiere decir, entonces, no sé si usted concuerda con lo que acaba de expresar Matilde, en el sentido de que las propuestas que hasta ahora han planteado los candidatos son más desde el aspecto partidista, antes que desde los temas que le interesan a la provincia. Y de ser así, esto se podría interpretar como una voluntad desde ya o una falta de voluntad desde ya a llegar a consensos con otros sectores, es decir, a ir a la Asamblea solamente a defender lo particular, lo grupal de determinada tienda política. Muchísimas gracias y muy buenos días. Bueno, yo creo que nos hemos quedado lamentablemente en el diagnóstico. Podemos escuchar una serie de reflexiones respecto de la problemática que vive el país, que vive la provincia, y no de ahora, sino de muchísimos años atrás, pero realmente una propuesta o varias propuestas que contengan fundamentalmente el cómo plasmarlas en realidad es lo que como ciudadanos nos interesa. Conocemos perfectamente el discurso en materia de inseguridad, conocemos perfectamente el tema pobreza, conocemos absolutamente en materia de tránsito, que más luego podríamos profundizar algo, y en los diferentes tópicos. Pero lo que interesa es el cómo, de qué manera se pretende a través de las leyes solucionar estos problemas, que desde ya y como una premisa para este diálogo yo manifestaré que en materia de leyes o en materia legal tenemos más que suficientes, absolutamente. Se decían, ¿cuántas leyes supuestamente tenemos en el país? Como 200.000 leyes. Algo así decían, ¿no? Un poco más, un poco menos, pero dentro de ese margen. Ahora, yo lo que considero es que más allá de las leyes, existe también la necesidad, y comparto plenamente con Matilde, de la participación ciudadana en la exigibilidad, en el acceso a judicializar nuestros reclamos. Esto no significa de que debe desaparecer la protesta, el reclamo de carácter social, organizado, organizativo. No, de ninguna manera. Lo que pasa es que en muchas instancias nos quedamos con la exigencia. Antiguamente en materia de derechos, la máxima instancia era la exigibilidad. Ahora el siguiente paso se llama judicialización, es decir que los ciudadanos tenemos el derecho de acudir ante las diferentes instancias en reclamo a que se tutelen nuestros derechos, y eso lamentablemente no lo hacemos. Falta comprometernos, falta exigir, falta presionar, falta organizarnos, y que por su lado pues los jueces también actúen con verticalidad aplicando la ley que sí existe. Mi estimado Luchito, un solo ejemplo si usted me permite en este tema. Yo respeto absolutamente, yo no vengo a favor ni en contra de nadie, pero sí creo que debemos poner el dedo en la llaga. Un tema muy puntual, con absoluto respeto, insisto. En el tema tan reiteradamente comentado y tomado como caballo de batalla, tres sanciones para una misma falta en materia de tránsito. En materia de tránsito, ok. ¿No? ¿Usted cree, y con ciudadanos creen, que se justifica la elección de 4 asambleístas para que vayan a reformar ese artículo de la ley de tránsito? Es insignificante, perdónenme, absolutamente. La acción que corresponde conforme al artículo 436 de la Constitución de la República se llama acción de inconstitucionalidad contra esa ley, porque está contra la Constitución, que dice nadie puede ser sancionado más de una vez por la misma causa y motivo. La solución está en la misma Constitución, artículo 436, que los señores candidatos se reúnan y planteen una acción de inconstitucionalidad, o cualquier ciudadano, organicémonos y planteemos. O sea, no necesariamente tiene que ser un no asambleísta. No hace falta llegar a la asamblea para reformar este artículo. Madre de la patria. Por favor, cualquier ciudadano comprometido con su ciudad, su provincia y su país puede plantearla, como ha sucedido con las acciones de inconstitucionalidad en materia de minería y en cuantas otras materias. De allí que tomarlo como una reforma y un caballo de batalla electoral en las actuales circunstancias, para con eso justificar su interés de llegar a la asamblea, vea, es tomarnos el pelo al 99.9 de los ciudadanos cotopaxenses. Ok, vamos a ir ya aquí han salido ya temas para seguir en la conversación. Está esto de los derechos, lo de la ley de tránsito. De nuevo, la pregunta, basando en lo que tú dijiste al inicio, Matilde, y perdón el tuteo, es que nos conocemos hace tiempo y no vamos a estar aquí con hipocresías, ¿verdad? Entonces, Matilde, el asunto es, tú decías, hay propuestas más desde el aspecto partidista antes que desde los temas que le interesan a la provincia, propuestas que has calificado de inviables, es decir, que no son viables, y no se han referido a algunos temas que ya vamos a ver. También está lo de la niñez y lo de la equidad de género que acabas de mencionar, y que justo ayer yo recibí una llamada en la tarde a preguntar si alguien de los candidatos o de las candidatas había propuesto eso, y también me sorprendí porque dije, no, nadie, ¿no? Y yo tampoco pregunté, o sea, y es verdad, es unas cosas que lastimosamente todavía se nos pasan por alto. Pero la misma pregunta que le hacía al doctor Moreno,
García Moreno. ¿Tú ves entonces, o se podría decir que hay ya desde ya una falta de voluntad a buscar consensos en la Asamblea en caso de que lleguen los candidatos que solamente irían a defender intereses partidistas, intereses de camiseta o intereses de su grupo, de cualquiera que sea esta tienda política? Para mí hay dos cosas muy importantes. O sea, como ciudadana y como derecho que tengo yo como ciudadana, queremos buenos representantes para Cotopaxi. ¿Y qué es ser buen representante? Ya, ser representante para Cotopaxi es ser propositivo, ir con propuestas a la Asamblea. Uno, que por lo menos el candidato se prepare, digamos, ¿sí? Se prepare, conozca los proyectos de leyes que en este momento están en la Asamblea, que están estancados en la Asamblea. Hay muchos proyectos de leyes, ¿sí? Que haga una propuesta, o sea, realmente que hagan propuestas viables, pero más de la propuesta, o sea, lo que decía el doctor, el cómo, ¿sí? Que eso es importantísimo, porque de pronto hay montones de propuestas, pero hasta ahora no dicen el cómo hacerlo. El yo quiero y yo quiero, en realidad te hablan de pronto de la inseguridad ciudadana. Yo quiero, ¿no? Claro, ya, ¿quién quiere vivir en un país inseguro? ¿Quién quiere vivir en un país pero inseguro? ¿cómo salir de eso? Hay este problema a nivel de provincia, a nivel de país, a nivel de, en todo lado. No se ha promocionado bien, digamos, la participación ciudadana, la participación de la ciudadanía, que es uno de los corresponsables, digamos, en nuestra seguridad, por ser un derecho mismo de nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, ¿es verdad? Y el ser un representante para mí, yo creo que durante muchos años he estado en dos cosas, ¿no? La cuestión de derechos, siempre he estado por los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, siempre he luchado por eso, he sido parte de los movimientos sociales que han luchado por esa cuestión, y yo creo que es muy importante tomar en cuenta de esto, el derecho, ese derecho que tenemos todos nosotros, tu derecho, el derecho del doctor y el derecho de todos, pero todavía la gente no lo hacemos, no nos lanzamos, o sea, no nos lanzamos a exigir realmente nuestro derecho, y eso me parece que todavía falta. Y ese derecho que tenemos como ciudadano es, lo que te decía, tener buenos representantes, los 4 representantes de Cotopaxi, sin ver una nota partidista, sino que realmente en todos estos debates que se han estado dando aquí, que se ha dado también creo en el canal 45, ver que esas realmente... Ventajosamente ha habido en algunos medios. Sí, en algunos medios se ha dado realmente debate, pero ver que esas propuestas, si yo voy a proponer algo, tiene realmente que ser viable. Tienen que ser propuestas claras, que realmente se puedan ejecutar a partir de la problemática que se presenta, digamos, en nuestra provincia y en nuestro país. Entonces, cuando tú vas a la Asamblea, vas representando tu provincia. No tienes por qué representar solamente tu partido. Exacto. ¿sí? O sea, el momento que ya te eligen, dejas, si bien te eligieron tal vez los simpatizantes de tu tienda política, pero automáticamente pasas a ser el representante de toda la población. Exactamente, estás representando a la provincia. Entonces... Y ya ni siquiera a la provincia en el caso de los asambleístas, al país, porque país, se hacen leyes para todo el país, salvo del excepciones, país, ¿no? Pero en realidad a partir de eso tú vas como representante de tu provincia. Exacto. ¿Sí? Porque las problemáticas no son distintas. O sea, en la provincia y el país en general casi son muy similares. Y mucho más ahora con el nuevo orden que hay, que nos guste o no nos guste, está establecido ya el COTAD, es decir, hay una nueva, digamos, un uniforme, si cabe el término, para el país en materia de organización. Es una nueva organización a la que tenemos que ya no someternos, sino acoplarnos, contribuir también, porque está ya aprobada, está elaborada, y todo se basa o parte desde la nueva Constitución de Montecristi. Doctor, la misma pregunta, ¿qué es para usted ser buen representante a la Asamblea? ¿Cuáles serían las cualidades que deberían tener los amigos o las amigas asambleístas que lleguen? En primer lugar, que no nos encasillemos en el discurso repetitivo de que voy a legislar y voy a fiscalizar. Porque decir aquello es no decir nada. Absolutamente, es no decir nada. Yo creo que es fundamental. A ver, voy a legislar con estos 2 o 3 temas muy puntuales. La forma que propongo es esta, el objetivo es el siguiente, que en pocas palabras sí se puede transmitir el fin que se pretende llevar a la Asamblea Nacional.
En segundo lugar, en materia de fiscalización, pero ni la legislación ni la fiscalización en la práctica puede tener un efecto productivo, ¿no?, en beneficio de sus electores y del país en general, por la siguiente razón. ¿Cómo ustedes pueden imaginarse que la ley orgánica de la función legislativa, a través de un CAL integrado por 7 señores asambleístas, tengan la potestad de decidir qué ingresa y qué no ingresa al debate en el Pleno? Eso es todo, es un filtro poderoso. Usted puede tener la mejor iniciativa, entre comillas, del mundo, ¿no? Usted propone, el CAL le dice, un ratito, mi querido ñato, esto no pasa a debate del Pleno, y sencillamente no pasó. Y luego regresa ese representante a quejarse en su provincia y dice, no me dieron paso porque son corruptos, por esto, por lo otro, por la política y la politiquería de siempre. Cuando lo primero que se tiene que reformar es la ley orgánica de la función legislativa. Y el otro tema, en materia de fiscalización, el todopoderoso se llama Comisión de Fiscalización. Si es que esta comisión da paso para que el tema sea debatido, analizado y resuelto en la siguiente instancia que se llama al Pleno, pues definitivamente ahí se queda, como en efecto se ha visto muchos temas que se han quedado. Consecuentemente... Y de nuevo prima la cuestión partidista. Exacto, mientras no se rompan estos dos candados, ¿no es cierto?, impuestos lamentablemente vía ley. O sea, ¿cómo puedo yo pretender actuar con una ley atada a determinados fines si lo primero que debo llegar es a trazar la cancha clara, transparente y dignamente? A ver, yo voy a jugar este partido, pero aquí no me van a imponer condiciones, sino en igualdad vamos a debatir las leyes del país. Ok, estoy aquí haciendo anotando los costados, lo que dice tanto Matilde como lo que dice el doctor García, y en el medio los temas que van saliendo, así que ya nos vamos a centrar. Ahorita les voy a hacer una última pregunta y vamos a centrarnos ya en los temas que han salido en el medio, entre ellos, ¿qué es necesario reformar en la ley orgánica de régimen, la ley de régimen legislativo, ¿no? De la función legislativa, perdón. Matilde, voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí antes de anoche en una entrevista en un canal colega, que tuvieron la gentileza de invitarme y que el doctor había visto. Es necesario que, porque ha habido candidatos que han pasado por este sede y han dicho, yo soy abogado, o sea, yo sí estoy capacitado para ser asambleísta. ¿Solamente los abogados pueden ser asambleístas? No, pues, o sea, cualquier persona puede ser asambleísta, pero tiene que prepararse. Ya. Una de las primeras cosas... Otros dicen, en cambio yo soy pana del candidato que está más opcionado, ¿no? También soy el más opcionado o el que más derecho tiene para llegar a la asamblea. No. La gente tiene que prepararse. Realmente tiene que prepararse políticamente. No politiqueríamente, sino políticamente. Exacto. Tiene que ir formándose políticamente, ¿sí? Y a nivel, por ejemplo, de mujeres, por ejemplo, urbanas, si queremos hablar aquí de Cotopaxi, no se ha desarrollado una buena formación política de mujeres. Un poco se lo ha hecho a nivel, en la parte rural, a nivel del mundo indígena, de pueblos indígenas, donde ahí sí hay escuelas de formación política y liderazgo para mujeres, para que puedan ir accediendo de a poco a espacios, digamos, de toma de decisiones. Pero, como te digo, debe tener una buena formación política, conocer la Constitución, conocer las leyes que están. Por eso te decía, un asambleísta tiene que ir a proponer, ¿sí? No es la cuestión de ir a sentarse y estar de calientapuesto, porque ya muchas veces de candidatos que hemos tenido, que han ganado, que han llegado a asambleístas, muchos de ellos han llegado... Y de los actuales. Y de los actuales y todo eso han llegado de calientapuesto. Y eso no está bien. Nosotros queremos gente realmente que pueda representar a nuestra provincia y mujeres también que lamentablemente en nuestra sociedad provincial, que es una sociedad muy patriarcal, ¿sí? Demasiado patriarcal, hemos tenido poco o casi nada de representantes mujeres en la asamblea. Y eso realmente es muy penoso. Claro. No, y hay que decir con nombres y apellidos, yo no tengo ningún problema. En el caso de los asambleístas actuales, de los 4 que salen, del arquitecto Ulloa, de la doctora Tibán, del señor Cáceres y del señor Quevedo,
Hay un informe del Pleno que ha sido publicado en los medios nacionales, concretamente en El Universo, donde el asambleísta Cáceres ha hablado creo que 4 o 6 veces, no ha hablado más en el Pleno, ¿no? Claro, aquí en la radio se habla mucho, eso no hay que discutirlo, ha sido muy abierto a la prensa, también no hay que negarlo eso, pero ya en el Pleno de la Asamblea ha hablado creo que 4 o 6 veces, no ha hablado más, según ese informe publicado por Diario El Universo. Y en el caso del asambleísta Quevedo, a él se lo conoce mucho más en el Twitter, pero muchos dicen habrá cuarto asambleísta en Cotopaxi, y lo digo con mucho respeto, pero es verdad, o sea, eso es el sentir, la percepción que tiene la gente. Me dejas con la inquietud de la cuestión de la participación de las mujeres. Se ha peleado y se ha peleado, y yo digo, yo llevo casi 20 años y también a través de Radio La Tacunga, Radio La Luna y otros medios considerados como alternativos, de avanzada, progresistas, como se quiera llamar. Se ha peleado muchísimo por la participación política de las mujeres. Y se ha logrado. Hay leyes ya donde te establecen mitad, ¿no es cierto? Mitad hombres, mitad mujeres para las candidaturas, te obligan ahora a la alternabilidad y la secuenciabilidad, pero sigue el problema, o sea, vemos 10 listas de asambleístas para Cotopaxi y solo una, la de Creo, está encabezado por una mujer, el resto sigue encabezado por hombres. ¿Qué pasa? ¿Falta de los hombres o falta también de las mujeres que no se hacen respetar sus derechos? Y a la presidencia ninguna. Y a la presidencia ninguna. Y a la vicepresidencia ya creo que por moda están poniendo. Pero si ni siquiera tenemos concejales. Concejalas. Concejalas. Ajá. O sea, hasta ahora no tenemos. Por eso te hablo. Nosotros, la provincia, a base del país, ¿no? Somos una sociedad totalmente patriarcal. A nivel de leyes, ¿pero qué nos hace falta para romper eso? Se eso? han conseguido muchas leyes a nivel de movimientos de mujeres. O sea, ahora hablamos, por ejemplo, de que ya está esa paridad, digamos, en la cuestión del proceso electoral, ¿no? 50-50, alternabilidad, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser de que siempre, por lo general, primero están los hombres. En todas las listas, ¿sí? Primero los hombres. Las mujeres, no, siempre estamos de segunderas. ¿Qué hacer entonces para romper eso? Las mujeres tenemos que trabajar ahí muy fuerte, realmente. Lamentablemente a nivel urbano estamos sumamente dispersas, a nivel de la provincia muy dispersas. No hay un colectivo de mujeres, ¿sí? No tenemos un colectivo de mujeres. Había una coordinadora política de mujeres, hay una red provincial de mujeres, hay un movimiento, creo, de mujeres a nivel del MPD, pero más se debe, digamos, al partido. Sí, no es que también esta nueva manera de hacer política que se está hablando en los últimos años en el país ha dividido no solo a las mujeres, sino a otros gremios, pero como estamos hablando de mujeres, a otras organizaciones, digo, pero como estamos hablando de mujeres también, es decir, las mujeres han dicho, no, mejor yo me voy por acá, porque yo creo que por aquí estoy mejor, o los otros, o sabes que como vos piensas esto, en cambio yo me voy por acá, es decir, la cuestión partidista también no ha entrado a dividir las organizaciones. Sí, también lógicamente, pero nunca ha habido un liderazgo realmente aquí de mujeres. Hay una dispersión, digamos, total de mujeres. Como te digo, no hay un colectivo, no tenemos un colectivo. Porque el otro sería, ¿no es cierto?, elaborar una ley que diga, por ley los primeros candidatos deberán ser mujeres, pero eso en cambio sería injusto con los hombres, entonces se destruiría la equidad de género. No hay liderazgo de mujeres. En cambio al hombre. Claro, se destruiría la equidad de género. Lógicamente se destruiría la equidad, bueno, no tanto, porque también de pronto pueden ser hombres, mujeres que pueden ir primeros, pero todavía seguimos siendo patriarcales y machistas. Y eso nos debe hacer reflexionar profundamente. Doctor, la misma pregunta, ¿solamente los abogados pueden ser asambleístas? Yo considero que no. En la asamblea, siendo un lugar de parlamento, de hablar, de debatir, de analizar, de aportar. Hablar es charlar, ¿no? Exacto, tiene varios tópicos y varios ámbitos, yo diría, infinitamente variado. ¿Por qué? Porque se tratan temas concernientes al medio ambiente, se tratan temas concernientes a los derechos de la niñez, de las mujeres, de los delincuentes, de quienes delinquen. Y hasta de la sopa, porque por ejemplo el subsidio al gas. Exacto, en el momento en que usted elimina el subsidio al gas está afectando directamente a la olla, ¿no es cierto? Es decir, una ama de casa ya no podrá pagar, yo que sé, $10, por ejemplo. Entonces el asambleísta tendrá que pensar, decir, a ver cómo le quitamos el subsidio a los que más tienen y beneficiamos a los que menos tienen, por decir algo, ¿no? Así es, entonces yo creo que en esta gama de conocimientos que debe prevalecer en el asambleísta es imposible pedir que conozca de todo. Habrán aquellos que tengan mayor profundización por varios motivos en el tema medio ambiente, en el tema de derechos de la niñez, de la adolescencia, de mujeres, y eso es importante, porque esa diversidad de conocimientos y experticias permitirán que el aporte para tamizar finalmente y convertir tal propuesta en ley, sea de la más alta significación en aporte para el país.
De tal suerte, pues, de que yo creo que debe ser absolutamente abierto, pero como muy bien lo decía Matilde, hace falta el conocimiento y la preparación. Pero fundamentalmente hay que tomar en cuenta algo, la formación del electorado. ¿Por qué razón? Porque no llegan a la asamblea ni a los escaños diferentes de los gobiernos seccionales o provinciales y mucho más regionales que ya se van a elegir los mejores. Este estudio y este análisis me parece que es importante. No llegan ni los mejores ni las mejores, sino quienes mejor olfato político y mejor se apuntan. ¿Por qué? Porque lamentablemente con este método aplicable para el cálculo de los votos, pues claro, sencillamente está direccionado a que los partidos mejor posicionados, ¿no es cierto?, sean los que lleven la mayor cantidad de escaños. Y esto se convierte entonces como una feria de vender algo. El que mejor marca tiene, lo que los expertos llaman marketing, ¿no es cierto? El que mejor marca posicionada tiene, es el que vende más. En este caso sería el que vende más asambleístas. Con todo respeto, hagamos un símil con la mercadotecnia, ¿no es cierto? Apliquemos. No quiero publicitar y me han de disculpar, pero usted no puede vender igual una marca Ford, ¿ya? Por supuesto, con una marca china desconocida. Exacto. Perdónenme. No, a la postre, sea quien venda el producto, tendrá mayores clientes, tendrá más adeptos, porque la marca está ya posicionada. Exacto, no, claro. Pero el otro puede tener mejores ofertas, puede ser un mejor aporte, un mejor producto inclusive, pero como no tiene esa ubicación ya en el mercado, no, eso se nota inclusive en los análisis y debates que realizan. Uno nota claramente las falencias, las deficiencias en los diferentes ámbitos, y más ocurre que el rato de la votación tienen más votos que aquel que ha dictado libros, que ha dictado charlas, ¿no es cierto?, que se ha preparado en el mundo académico de la mejor manera y que nosotros consideramos que podría ser nuestro mejor representante. Pero lamentablemente eso en el electorado no es que no valore, sino que nos venden un producto ya elaborado, preestablecido, y que lamentablemente se asimila y a la hora de ir al sufragio es el beneficiario del voto. Y estos señores, muchos, antes, ahora y probablemente después, señores candidatos, se pelean. ¿Por qué? Porque ir amparados, cobijados o bajo el paraguas, ¿no es cierto?, de determinado candidato poderoso, ¿no es cierto? Esto implica de que, les va a llevar quieran o no quieran, a pesar de que quien no quiere llegar, quieran o no quieran, llegan. Se lanzan es para llegar. Y llegan no con uno, llegarán con uno, con dos, con tres. Consecuentemente, esta lógica, que no es muy democrática, a mí no me parece muy democrática. Para nada. No, para nada, porque es una imposición. Entonces, amigos, amigas, las minorías no tienen la misma posibilidad de llegar, pues. Claro, y solamente para acotar, porque está pendiente el tema de lo que hablábamos también con Matilde, el tema de las mujeres, de la participación de las mujeres. Solamente para acotar algo. Por eso es que cuando se dice que el poder engaña, no es como sale a defenderse el poder, si acaso que la gente es tonta, entonces lo que están diciendo que el poder engaña, o que los que estamos en el poder engañamos, están diciendo que ustedes son tontos, no se dejen convencer, ustedes no son tontos. No estamos, cuando alguien dice eso, no se está diciendo que la gente sea tonta, se está diciendo justo lo que acabamos de explicar, que la mercadotecnia tiene trampas, si cabe el término, ¿no es cierto? Tiene metodologías que nos convencen, ¿no? Así como la publicidad, es decir, la mercadotecnia está metida en la publicidad, y es lo que algunos sectores políticos utilizan ahora. Entonces crean líderes a partir de la mercadotecnia. Entonces, ¿cuántas veces usted no se ha sentado a meditar lo que ha comprado? Llega con unas bolsotas, ¿no es cierto?, del supermercado, y después dice, oye, pero yo de gana compré esto si no necesitaba, y de gana compré esta otra cosa si no necesitaba, bruto, mejor era comprar jabón en vez de comprar esta cosa, yo qué sé. Y es porque la mercadotecnia está destinada para eso, para lavarnos el cerebro, para publicidad engañosa, engañarnos un rato y hacernos comprar cosas que no necesitamos, hacernos desear cosas que en realidad no deseamos, para hacernos actuar en realidad como nunca habíamos actuado y como nunca actuaríamos. Entonces, todo eso se está aplicando también ahora en la política, y por eso uno tiene que meditar bien y no creernos que dicen, es que están diciendo que a mí me están engañando porque soy tonto, y yo en ninguna parte soy tonto. No, no se está diciendo eso. En el tema de las mujeres, doctor, y vale preguntar a un hombre, entonces, ¿usted cómo ve la participación de las mujeres? ¿Usted concuerda con Matilde en el sentido de que les falta espacios, ellas no aprovechan los espacios, todavía vivimos en una sociedad, ¿cómo era? Patriarcal, una sociedad mandada por hombres? Yo más bien justificaría la no participación, como anhelaríamos, de las distinguidas damas. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente competir en circunstancias o en un nivel tan adverso, ¿no?,
en donde le cuestionan si se tiñe el cabello, en donde le cuestionan si es gorda, es pequeña, es alta, es de aquí o es de más allá. Eso ocurre en nuestro medio político. Se cree que el que más grita, el que más insulta, el que más apodos pone al resto de candidatos es el extraordinario contrincante y que en la asamblea hará escuchar su voz. No se trata de eso. Lo que se trata es de ser propositivos, como lo dijo Matilde. Lo que se trata es de tener ideas ejecutables, realizables, plasmables en la práctica. Pero lamentablemente en nuestro medio, y es por eso que yo con todo respeto debo decir, yo no tengo amistad ni he tratado mayormente, quizá una vez, con el señor arquitecto Ulloa, pero yo veo una posición mesurada, serena, que dista años luz de todos sus acólitos que le rodean, porque es el insulto, la diatriba, la insinuación maliciosa. Vaya a ver, en la Fiscalía se han presentado una sola denuncia de tantos actos de corrupción que por todo lado escuchan y ven. Se sienten perseguidos hasta por el oxígeno que fluye por el espacio. Pero en cambio yo he visto, y por eso seguramente tiene un gran respaldo el señor arquitecto y yo, que no tengo absolutamente nada de amistad personal, mucho menos relación política. Pero sí se ha visto pues un temperamento ecuánime, sereno, y los tiempos actuales conducen a ese tipo de política. Claro. Ya no el político que insulta y que ofende. Así como hay una clara contraposición, ¿no es cierto?, entre el presidente Correa y el vicepresidente Lenín Moreno. O sea, por ejemplo, y para terminar la idea nomás, qué diferente señor concejal rural, amigo mío Bustamante, creo que es, no recuerdo. Vladimir Ortiz. Vladimir Ortiz, sereno, ecuánime, pausado, que opina, que respetuoso, en contraste con aquellos, en cambio, que en todos la ofensa, la diatriba, el insulto y la malcriadez. Eso hay que reprochar, compañeros ciudadanos. Centrémonos entonces en los temas que han salido de lo que han hablado tanto Matilde como el doctor Gabriel a la columna del medio. Y ustedes pueden también participar en esto, amigos, amigas. Ustedes pueden marcar al número convencional que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor y formar parte de este diálogo. Empecemos entonces con el tema de la niñez y la adolescencia. ¿Qué deberían proponer los candidatos y las candidatas a asambleístas para estas elecciones del 17 de febrero, Matilde? Bueno, primero que deben conocer el Código de la Niñez y Adolescencia. Lo primerito, que deben conocer los candidatos y candidatas para poder proponer. No sé cuánto lo conocen realmente, no tengo idea, porque tampoco es que se han manifestado. Yo te dije que en ningún momento se han manifestado, o por lo menos en su propuesta no tienen nada con respecto a niñez, adolescencia y mujeres. Ni siquiera ese enfoque de género y generacional que siempre estamos proponiendo, digamos, desde los movimientos sociales, para que en estas propuestas estas propuestas que llevan sus candidatos se incluyen. Pero si ahorita vinieran los candidatos y dijera, a ver, chévere, Matilde, a ver, ¿qué nos sugieres tú que llevemos a la asamblea? ¿Qué le sugerirías tú a ellos? Ya, dos cosas. La una es que estamos hablando de estos consejos nacionales de igualdad, que son de género, generacional, étnico, intercultural, etcétera, etcétera. Es decir, que los consejos cantonales de la niñez y adolescencia sí se van a transformar en consejos de igualdad. ¿Sí? Que deben ser representados por niños de varias... No, los consejos de igualdad, o sea, los consejos de igualdad son representados por la sociedad civil y Estado, ¿ya? Pero ahorita nosotros tenemos consejos cantonales de niñez y adolescencia, ¿sí? Y que van a dejar de ser consejos cantonales de niñez y adolescencia y se está proponiendo los consejos nacionales de igualdad para la atención a todos estos grupos prioritarios. Yo, muy personalmente, no quiero que se acabe con el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, sino que realmente continúe para que se dé esa atención prioritaria a niños, niñas. Que haya un órgano rector y además que ayude a presionar desde arriba, ¿no es cierto? Nos guste o no nos guste, Quito sigue centralizando. Y que eso lo pueden presionar nuestros asambleístas. Y si es una mujer, mucho mejor, digamos, a pesar de que no sé qué va a pasar. Si es que van a ir mujeres, pero dudo mucho. No sé. Rapidito, lo mismo.
¿qué sugeriría usted a los candidatos y a las candidatas que lleven en tema de niñez y mujer, de niñez, especialmente de niñez, porque de mujeres ya hemos hablado? Repito nada más para irnos a pausa y después regresamos a seguir conversando con el resto de temas. Y no que los órganos que han sido creados por el Estado para la protección de los derechos, háblese de Defensoría del Pueblo, háblese de toda esta serie de organismos, en la práctica evidencien que están tutelando los derechos ciudadanos, y en materia de niñez, que se preocupen por 3 o 4 temas que luego voy a plantear. Ok, vamos a una pausa porque el canal tiene que cumplir con sus pautas publicitarias, de eso vive un medio de comunicación, así que vamos a regresar enseguida con esta conversación con Matilde Camacho, pedagoga, apegada muchísimo a la antropología, ha trabajado por el derecho de la niñez, de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, y con el doctor Gabriel García Moreno, distinguido jurisconsulto de la localidad y también exdirector regional de la Contraloría número 9, con sede en La Tacunga y con ámbito en Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas. También le consultaremos qué opina o cómo hacer para que se controle el uso de los recursos estatales en las campañas electorales. Regresamos enseguida. Son las 8 de la mañana con 28 minutos, 8 de la mañana con 28 minutos, continuamos en elecciones 2013. Este día tenemos como invitados a Matilde Camacho y al doctor Gabriel García Moreno. Completemos su idea sobre lo que deberían llevar los asambleístas en el tema de la niñez. Sí, yo creo que a los organismos encargados de la tutela de los derechos ciudadanos se les debe dar mayor facultades, a efecto de que dejen de ser simples veedores o hacer seguimientos, no, temas concretos, y no para que sea objeto de una reforma legal, sino para que se les exija resultados. Temas 2 concretos. El 1, yo me he indignado como padre de familia, y quizá muchos que nos escuchan, muchas madres de familia. Aquí en La Tacunga establecieron para la venta de útiles escolares, concretamente de determinados libros, únicamente en la avenida Amazonas, no sé qué nombre de librería, y otra por el sector de la escuela Isidro Ayora. ¿Y qué hacen los famosos consejos de la niñez y adolescencia? Exactamente, la Defensoría del Pueblo, los consejos de la niñez y varios entes creados para este fin. ¿Qué hacen al respecto? Madres y padres de familia en procura de obtener un libro, no sé ni la marca ni qué libro es, pero largas colas soportando soles, lluvias, cargados niños. No es vulnerar derechos, por favor. Por otro lado, o no le vendo libros si no me compra a mí toda la lista de útiles. Exactamente. Y por otro lado, en este tema exclusivo, ¿no? ¿Por qué esa preferencia cuando la Constitución rompe el esquema del monopolio? Y permite la democratización en la oferta de varios servicios. ¿Y por qué en estos casos no existe en Cotopaxi un informe que diga, a ver, ¿será que hay algún entendimiento entre los centros educativos para que compren en determinados lugares? Digo, a lo mejor. Al menos pero para eso hay entes que deben investigar y presentar un informe diáfano, cristalino, transparente, y romper este esquema de que tengan que estar esperando por un libro. Le toca el turno y le dicen, se acabó. Mientras tanto el profesor le conmina y le dice, usted debió haber traído porque empezamos clases y se va a atrasar. Sí. Y en estas condiciones no se puede. Y el segundo tema, ¿quién no ha visto los niños por San Felipe, por diferentes lugares, colgados en los ecotachos, buscando algún desperdicio? Realmente yo no estoy viendo desde el punto de vista de la imagen, yo estoy viendo desde el punto de vista de los derechos de aquellos niños que no pueden verse inmersos. Y sin embargo, en los informes que se revisa a nivel nacional, se respetan los derechos humanos, se respetan los derechos de las personas, y aquí no pasa nada, cuando en la práctica es completamente lo contrario. ¿Tú querías añadir algo en este tema? Mira, a nivel de provincias, o sea, a nivel de cantones, están los consejos cantonales de niñez y adolescencia, que son los que se encargan de proponer, digamos, la política pública, ¿sí? Son los organismos que vigilan que no se vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes. Aquí en nuestra provincia hay ese Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, pero no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Hay la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, que son los encargados de dar las medidas de protección a niños, niñas y adolescentes,
¿sí? Cuando se vulnera el derecho o se viola el derecho a niños, a la niñez y adolescencia, ¿sí? Deben haber las defensorías comunitarias. ¿Por qué? Porque para exigir derechos, para exigir el cumplimiento de los derechos de niñez y adolescencia, debe haber una corresponsabilidad entre Estado y sociedad, entre Estado, sociedad civil, las instituciones públicas, ¿no es verdad? Ya, pero poco o casi nada también no participa, digamos, la ciudadanía, muy poco conoce, porque tampoco se sabe qué hacen el Consejo Cantonal de la Niñez y ahora hay incluso un Consejo Provincial, creo que... Hay un Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, pero hay que hacer seguimiento, hay que hacer la vigilancia. Cuando recién empiezan clases, hay que estar ahí el Consejo Cantonal, ¿no es verdad? Hay que estar haciendo, hay que ver que no se vulneren los derechos. O sea, el Consejo Cantonal tiene que hacer un trabajo bastante grande, en coordinación con las otras instituciones del sector público, pero eso realmente no se lo hace. Y por eso es que decimos, bueno, no pasa nada, se siguen vulnerando los derechos de los niños, todavía siguen trabajando niños, niñas y adolescentes en situaciones riesgosas, encontramos niños que andan vendiendo en la calle, todo un montón de cosas. Entonces, tiene que ser un trabajo coordinado entre las instituciones públicas, el Consejo Cantonal y la sociedad civil. Pero si el Consejo Cantonal no se pone las pilas, realmente hay que estar ahí, hay que hacer una veeduría ciudadana también, pero tampoco lo hacemos. Y los medios somos parte de aquello y los periodistas también. Por supuesto, pero tampoco pasa nada. Sí, no, y traen a colación. Nosotros, por ejemplo, la semana anterior les dimos, seguramente a mucha gente les habrá cansado, pero les dimos como bomba en fiesta, se dice popularmente, el tema, por ejemplo, del cruce en el paso lateral de Lazo y Río Blanco Alto. Gente, niños, no podían cruzar una vía de 7 carriles. Es parte de vulnerar los derechos humanos de los niños. Y me traen a colación otra cosa. Acuérdense que desde hace más de un año, basados en la nueva ley de tránsito, la Agencia Provincial de Tránsito obligó a las camionetas, porque en el sector rural no hay pues buses, hay las camionetas. Ya, obligó a quitar las carpas. Y supuestamente las camionetas ya no pueden llevar pasajeros atrás, solamente llevan adelante. Entonces, claro, meten como 6, 7 personas adelante, no como la sardina, pero eso no es nada. Porque parte de la decisión o parte de la presión que obligó a la Agencia Nacional de Tránsito a retirar las carpas vino desde las cooperativas de buses. Yo voy a poner un ejemplo concreto porque es el que conozco y con esto no quiero decir que es el único, eso se repite en todo el país seguramente, pero es el caso de Lazo. Los señores de la cooperativa Tanicuchi les hacían la vida imposible a los de las camionetas a la Transaví de Saquicilí y a la Aglomerados Cotopaxi, que ambas prestan el servicio entre Saquicilí y Aglomerados Cotopaxi. Decían, es que nosotros tenemos la frecuencia para recorrer Saquicilí y Aglomerados. Les hicieron quitar las carpas a estas camionetas. Ahora pregunten si los señores de la Tanicuchi se acuerdan de dar servicio entre Saquicilí y Aglomerados. ¿Y saben qué significa eso? Que no haya en qué se movilicen los guaguas de la escuela, los guaguas del colegio a la hora de clases. Y vayan a ver, pues, cómo les llevan en los baldes, porque adelante no les quieren llevar, porque encima de eso dicen que como no pagan pasaje completo, entonces ¿para qué les llevan? Les hacen bajar. Una madre de familia me conversaba indignada el día domingo. Sí, yo solamente le dije, mi hijo, por favor, cógeme el número de placas, porque en otra yo soy capaz de agredirle físicamente a ese conductor. O sea, ¿a qué extremos llegamos? A eso queremos llegar. Entonces, hay que denunciar. Y si les meten adelante, les obligan a pagar el pasaje de adulto. Eso será, pues, respetar los derechos de la niñez y adolescencia. Y ahí está, Policía Nacional, Agencia de Tránsito. No solo es cuestión de los consejos de la niñez y adolescencia, es cuestión de todos, como decía Matilde. Pero no vengan a decir que este país ha cambiado, por Dios, seguimos con las mismas prácticas de siempre. Puede ser que arriba el discurso sea bonito, haya cambiado la imagen, lo que sea, el marketing, como decíamos antes, pero en la práctica, en la vivencia diaria de las comunidades, este país está de mal en peor. Y con eso no quiere decir que uno sea pesimista, no, por el contrario, hay que alentar a ser optimista, pero no hay que dejar de desconocer esas cosas feas que pasan. Nos quedan poquitos minutos, así que tratemos de ser precisos en los temas que han salido de esta conversación. Vamos entonces, veamos la ley de tránsito mismo. Usted, doctor, decía que nadie puede ser juzgado varias veces por el mismo delito. De acuerdo, eso dicen las leyes. Pero en este caso, ¿se trata de eso? Lo que yo estoy viendo, y le doy mi modesto punto de vista, lo que estoy viendo es que es una sola sanción, mejor dicho, un solo juzgamiento con 3 sanciones, que es muy diferente.
Otra cosa sería, por ejemplo, que una vez que ya le juzgó el juez de tránsito, le vuelvan a juzgar en otro juzgado o en otra provincia. Eso sería juzgarle varias veces. Pero aquí lo que hay es una sanción con tres ítems, es decir, ¿no es cierto? El quitar punto a las licencias, la multa y creo que son 4 días, no sé cuántos días, 3 días de cárcel. Es decir, es una sola sanción, pero con 3 ítems. No sería juzgarle 3 veces, o sí. Usted es el abogado, obviamente. A ver, yo lo que considero al respecto es que este discurso tiene una sola finalidad, captar el voto de los señores transportistas, que no son y pocos. que en definitiva somos casi todos. Exacto. Porque no solamente son aquellos que prestan un servicio público, sino quienes conducimos nuestros vehículos particulares somos también conductores y sujetos a esta ley. Consecuentemente, yo diría que quizá un 70% de la población conduce un vehículo. Jóvenes, adolescentes, mayores adultos, etcétera. Y en todas las condiciones hombres sociales, etcétera. ¿Qué es lo que más ha incrementado? Vehículos. Luego nos quejamos de que por qué tanta congestión vehicular, es que se han incrementado. Y supuestamente se iba a disminuir con el incremento de aranceles, el impuesto verde, etcétera, etcétera. Hay más Entonces, claro, el potencial electorado masificado en varias, organizados o no, es el transportista. Consecuentemente, este mensaje tan subliminal, ¿no es cierto?, puede generar, tengo quien me respalde y me defienda. Qué lindo proyecto de ley, porque yo mañana podré infringir la ley y no voy a ser sancionado, entre comillas, 2, 3 y hasta 4 veces por la misma infracción. Entonces, claro, vuelve la alta velocidad, no habrá retención vehicular, no habrá una sanción pecuniaria, no habrá privación de la libertad, y consecuentemente veamos las páginas de los diarios a ver qué resultados conlleva aquello. Yo no estoy diciendo que esté correcto, yo lo que estoy diciendo es de que existen mecanismos constitucionales. O sea, si la solución está en un procedimiento común, simple y sencillo de carácter constitucional, ¿por qué tenemos que esmerarnos en preparar toda una ley para que sea reformada aquella y tengamos que llegar a la Asamblea en procura de esto? Entonces mi voto, si es para ese fin, no se justifica que confíe tanto, habiendo mucho más cosas importantes que realizar en una asamblea. Es decir, el candidato o candidata que propone esto tranquilamente pudo haberlo hecho como ciudadano común y corriente, sin necesidad de lanzarse de candidato asambleísta. Y ahí se ve mejor el comprometimiento con su pueblo, haciendo desde la ciudadanía, como decía Matilde, y no precisamente tomándole como un pretexto. Si me dan el voto y si llego a la asamblea, tengan por seguro que reformaré. Y créanme algo, es muy probable que inclusive llegando a la asamblea ni siquiera la reformen. No, porque ¿tú coincides con eso, Matilde, en la materia de ley de tránsito? No, por supuesto, en eso yo estoy de acuerdo con el doctor, pero la gente tiene que educarse también. O sea, además de eso, la gente tiene que educarse, tanto peatones como conductores, por supuesto. Como conductores, tiene que educarse. Hay una cosa a mí que también me llama mucho la atención y que uno siempre la está viviendo en la ciudad, digamos, ¿no? Es cuando tú necesitas cruzar la calle, pasas el paso cebra. En otros países, por ejemplo, tiene prioridad el peatón. O sea, tiene la prioridad el peatón, pasas el paso cebra, estás pasando y los carros automáticamente te están parando. Aquí tú tienes que caminar a la defensiva. O sea, siempre estás caminando a la defensiva, siempre estás cruzando una calle a la defensiva, porque si no te van llevando. O sea, el rato que está pasando alguien en la calle, el conductor no para, jamás para. Y yo creo que esas cosas también hay que tomarlas en cuenta, y para mí un principio básico en todo esto y dentro de una ley de tránsito, la tienen que conocer, los conductores tienen que conocerla bien, los peatones también tienen que irse educando, sino para qué también están, claro. Los policías tienen también que educar, tienen que educar a la población, no es solamente por ratitos cuando pasó un accidente, ahí aparecieron, no. La gente tiene que irse educando. Para mí es muy importante la cuestión de la educación, la capacitación. No sé, será porque yo de esa manera, yo trabajo, digamos, de esa manera hago que la gente vaya tomando conciencia, digamos, y vaya tomando una conciencia verdaderamente ciudadana. Y es que la vida misma en sí es una pedagogía, lo que hagamos o dejemos de hacer todo es una constituye pedagogía, una enseñanza o una mala enseñanza para los que nos todo rodean. Es una pedagogía. Exacto. Vamos, esto del CAL es súper interesante porque, claro, el asunto es, el pretexto es ese, ¿no es cierto? Y sí, yo sí presenté como 10 proyectos de ley, todos bonitos, pero sucede que me bloquearon, así que no puedo hacer nada. Y justificada
su paso de 4 años por la Asamblea. Exacto. Y lo cobrado, defraudado el ciudadano en la esperanza de que lo que le ofrecieron se plasme en realidad. Exacto. Pero naranjas. ¿Qué hay que reformar entonces concretamente en la ley de la función legislativa? Que sea no un grupo de 7 personas las que tengan que decidir la suerte del país a través de leyes vitales. No tampoco puede pasar todo, desde luego, porque pasarían en debates bizantinos que no concluirían absolutamente nunca. Pero sí creo que debe crearse, no 2 cámaras, desde luego tampoco, pero sí debe crearse o facilitarse, ¿no?, que llegue a debate del Pleno, por lo menos una vez. Porque si en esa primera vez se evidencia que efectivamente, luego de debatido, hay criterios valiosos que conducen o a que se prosiga un segundo debate, en buena hora será porque hay sustento. Así es. Pero si no hay ese sustento necesario desde el punto de vista, digo, práctico, doctrinario, legal, jurídico, constitucional, pues prácticamente se irá al archivo. Pero no pueden ponerle cortapisas. Es igual que, pongámosle un brevísimo ejemplo, en un gas municipal, que nombren a 3 personas a través con el nombre de comisión tal, y que ellos decidan qué van a analizar los concejales en pleno y qué no. Y eso pasa ahora en varios consejos municipales. Incluso hay un dicho popular que dice, no, si quieres que algo no se apruebe, nombre una comisión. Claro, es una frase clásica de la época de Velasco Ibarra. Imagínense, de Trump. Esto en materia legislativa. En materia de fiscalización, ¿usted está de acuerdo con la decisión del gobierno? Y toca citar porque es ya una decisión, es un hecho, ¿no es cierto?, de que todos los pedidos de fiscalización, de información a los ministros y esas cosas se los canaliza a través del presidente de la Asamblea. Tocó usted un lindo tema. Regáleme un segundito para decirle que uno de los temas de mi modestísimo entender en que ha fallado el gobierno nacional es en la lucha contra la corrupción. Y hay que decirlo claramente. El día de hoy nos desayunamos con la noticia que $5 millones para 250 agricultores de Pedro Carbo en la provincia del Guayas concedieron, salió de las arcas del Banco Nacional de Fomento, pero nunca llegó a los beneficiarios. $5 millones. Y ya no aparece el gerente de crédito, ya no se asoma, ya se ha huido. Y más el caso de USAG, más el caso En definitiva, yo creo que queda una falencia enorme y ojalá en estos próximos 4 años sea motivo de rectificaciones, porque casos, vean, nos faltarán los dedos de la mano para señalarlos. Yo quiero lanzar a la provincia de Cotopaxi, a través de este medio, este importante programa, una alerta. La Dirección Regional 9, la única regional en Cotopaxi, va a desaparecer. ¿En serio? Se va a Ambato. No me diga cuándo, a lo mejor en los próximos meses. Se creará probablemente mientras no haya el documento, una subcontraloría regional con sede en la ciudad de Ambato, y esta quedará como dirección provincial, como de las tantas que ya tenemos en las otras esferas, en los otros ámbitos. Es decir, que en vez de sostener por lo menos lo que ya tenemos, lo vamos perdiendo. Esto ya fue propuesto en la época en que yo estuve al frente de la Dirección Regional 9 de la Contraloría, y dije, no, señor Contralor, en todo caso me voy, o nos vamos los que tengamos que irnos, pero no le vamos a permitir. Ahora está en marcha, en análisis, en discusión, solapadamente, en silencio, bajo la mesa, y de un momento a otro vendrá. Se acabó la Regional 9 y ustedes van a pasar a depender de Ambato y se quedarán como una simple delegación provincial como tantas otras. Consecuentemente vamos perdiendo nuestros espacios en vez de que nos den la valía como Cotopaxi y sigamos teniendo, porque aquí vemos gente capaz y deben haber instituciones asentadas en esta provincia para que atiendan más cercanamente. Finalmente, como no ha de haber más tiempo, solo les digo, la Contraloría está en deuda con Cotopaxi. ¿Por qué? Control de vehículos oficiales, 0. Y si no, que se nos diga cuántos y en qué circunstancias. 0. Resultados de los exámenes, de los controles, 0. Un informe fue publicado por parte de esta Dirección Regional 9 en los actuales tiempos, en la Gaceta, en toda una página. Leamos con detenimiento. 5 cursos, 5 denuncias en la Fiscalía. Justifica, quizá por eso mismo es que nos atacan tanto. Y se puede hacer mucho, muchísimo. Lo que pasa es que lamentablemente cuando somos directores de escritorio y nos vamos a dormir y a tomar café, jamás podremos obtener resultado alguno en transparentación y en garantía del ciudadano que tanto espera de estas entidades. Ok, con esto terminamos, ya no se nos quedan los otros temas en carpeta. Lo mismo,
En el tema de proyectos, ¿tú estás de acuerdo de presentar proyectos de ley en la Asamblea? ¿Tú estás de acuerdo que se mantenga la actual estructura del CAL, este Consejo de Administración Legislativa, donde 7 personas nada más califican si el proyecto que presenta determinado asambleísta procede o no procede? No estoy de acuerdo realmente, porque eso no tampoco es democrático, digamos, no es democrático. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el doctor. Es importante, insisto, de que la gente que va a estar dentro de la asamblea sea gente que tenga criterio, realmente. Yo no estoy de acuerdo de que se formen comisiones para analizar y que ahí mismo se proponga y se elaboren los proyectos de leyes. O sea, para nada. O sea, tiene que ser realmente analizado por todos. Aunque para que digan no vale, no, pero que todos... Para que digan no vale, claro, para eso están todos. Claro. O sea, en realidad para eso están todos. Para eso hemos mandado, para eso hacemos que nos representen, ¿sí? Y que sean consensuados realmente, ¿sí? Que no se puedan, o sea, que logren pasar, que realmente logren, digamos, llegar a todos. O sea, que se tenga realmente, ¿cómo te puedo decir? Que además de ser consensuado, vayan de beneficio para la población. Exacto. ¿Sí? Para todos nosotros, vamos a elegir a nuestros 4 representantes. Y que no solamente se queden y en el tema de la fiscalización, ¿tú también estás de acuerdo con que se canalice todos los pedidos de información a los ministerios y otras entidades gubernamentales, tanto centrales y locales, a través del presidente de la Asamblea? Yo no estoy de acuerdo. A través del presidente de la Asamblea. Debe ser directo. Tiene que ser directo, exactamente. Sí. Ok. Muchísimas gracias, Matilde. Se nos quedó. Pero hay una cositita. Claro, con gusto. Sí, yo creo que tenemos, bueno, como ya estamos Cerrando. a las puertas, digamos, de elegir a nuestros representantes, nuestros 4 representantes, tenemos que pensarlo bien, tenemos que elegir bien a nuestros representantes. No en el pana, no en el amigo, no en la amiga, sino gente realmente pensante, gente con criterio, gente que vaya a analizar, gente que vaya a aportar, ¿sí? Mujeres que sean propositivas, que logren aportar algo, y yo creo que de esa manera vamos a lograr tener buenos representantes. La gente tiene que prepararse, tiene que capacitarse. No es nomás elegir por elegir, sino que tiene que ir gente muy consciente que verdaderamente nos represente a la población. Okay. Muchísimas gracias a Matilde Camacho, muchísimas gracias al doctor Gabriel García Moreno por haber estado aquí. Ustedes tienen la palabra, amigos, amigas, y sobre todo recuerden lo que siempre les hemos dicho: ustedes tienen un poder en sus manos al momento de sufragar, al momento de depositar su voto en la urna. No solamente es un mero trámite, es realmente un arma que la tenemos al menos cada 4 o 5 años para desquitarnos un poco de la actividad de los politiqueros especialmente. Este programa se repite en TVMIC, canal 47, a las 10 de la noche, a las 22 horas, y usted puede ver el video pasado el mediodía en www.cotopaxinoticias.com. El día de mañana, muchas gracias, el día de mañana estará con nosotros en el debate el doctor Francisco Cañizares, primer candidato principal del Partido Social Cristiano de la lista 6, con el ingeniero Carlos Vivas, primer candidato principal de Ruptura del Movimiento 25. Así que nos vemos mañana, que tengan un excelente día. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.